Hola Sergio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, todo bien, gracias a Dios. Solo estamos los dos. ¿Será que no se conecta nadie más? Sí, yo creo que sí. Esperemos a ver 5 minuticos. Vale, profe, sí, señor. Bueno. A ver, vamos revisando qué tenemos por acá. Pendiente. Entonces, tararán, 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 tararán. Tararán, tan, 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 tan. UPTC. Circuitos en DC. En DC estábamos en análisis por mallas, creo que quedamos ahí. Sí, profe. Solo que la Estamos clase pendiente un anterior tuve ejercicio, que ¿no?, que saber. hemos revisado. Creo que estoy en una tarea, ¿no? ¿Un ejercicio o ya lo revisamos el ejercicio? No, no se te escucha casi, Sergio, qué pena. ¿Puedes hablar más duro? Disculpa. ¿Ahí me escucha, profe? Ya, mejor. Sí, dime. Bueno, es que yo en la clase anterior tuve que salir porque tengo una bebé y se puso a chillar y no, pues Ok, tuve que ir. no problema. Sí, profe, entonces ahí que como estamos solucionando un ejercicio que había puesto en la clase anterior. Ok, ok. Es que no recuerdo, es si de pronto, chicos, alguno de ustedes tiene el circuito ya pintado, es que no me acuerdo cómo era y lo montamos en el simulador. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Buenas noches, compañeros, profe. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy bien. Bueno, ya hay quórum. Chicos, la pregunta es, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos trabajado un ejercicio que estábamos intentando hacer análisis, mallas, nodos, etcétera, que quedamos ahí pendientes de resolverlo? ¿Ustedes se acuerdan cuál era la topología o cómo estaba pintado? Sí, profe, ya le envío una foto al WhatsApp. Te agradezco. Y lo montamos aquí en el simulador y vamos viendo. ¿Listos? Gracias. Buenas noches, compañero, buenas noches. Listo, profe, ya se lo acabo de enviar. Súper, gracias. Buenas noches. Qué pena y buenas noches. Buenas noches. Uy, pero no tiene una foto más clarita. Ah, no, pero usted sí. Mentira, mentira, listo. Entonces vamos montándolo. Les voy a compartir la pantalla aquí en el simulador. ¿Listos? Entonces, esto es... Bien, vamos a ir montándolo. Vean, borramos todo esto y vamos acá montando. Entonces tenemos 1, 3 y 5. 1, 3. Ah, no, esperen, 1, 2. Tenemos este por acá, 3, 4, 5 y 6. Listos. Entonces vamos a ir montándolo. La idea es que podamos montar amperímetros, voltímetros y ir mirando el comportamiento y a ver cómo es el análisis correcto del tema y cómo podemos sacar el tema por mallas y por nodos. ¿Listos? Pues vamos acá rotando. Damos esto un poquito para acá. R5. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a ese ejercicio. Sí, Yo señor. podría haber planteado las mallas, bueno, o las ecuaciones en función del voltaje y no en función de la corriente. Sí, claro. ¿Te acuerdas que lo que dijimos fue que lo que intentábamos era utilizar la variable que tuviera, o utilizar, sí, la que tuviera menos incógnitas, la variable que tuviera menos incógnitas.
Entonces, Porque es que yo quedé, por nodos, quedé en las ecuaciones de los nodos en función del voltaje. Pero hay que... ok, ya miramos. Y bueno, de la tarea, o bueno, de ese circuito que pintamos, ¿alguno le dio algo? O sea, ¿tiene ya las corrientes o tiene los voltajes? A mí me dio unas corrientes Ok. haciéndolo por matriz, pero yo creo que eso está mal. Sin embargo, lo intenté. Ok, bien. Sí, es la idea. Simplemente es precisamente eso, que lo intentemos, que le echemos un ojo y vamos viendo a ver qué onda. Entonces, vamos a montar aquí unos perímetros de C. Voy a girar esto. Entonces vamos a ir conectando y vamos viendo qué onda con los circuitos. ¿Listos? Montemos por aquí otro. Montamos por aquí otro por acá. Pum, pum. Listos, y vamos conectando. Ahí, esos eran los valores que estábamos usando, ¿verdad? Aquí montemos otro. Correcto, profe. Sí. Señor, Listos, bien, gracias. Correcto. Entonces, diámetro, tal, R3, tal. Listo, por acá otro. Vamos a meterle esto en perímetros por todo lado a ver dónde es que está o por qué fue que fallamos en nuestro análisis la clase. Planteamiento. Épale. Este coronavirus me tiene. Fuera, fuera. Buena, profe. Tapabocas. Ya. Ok, Eso mejor. no haya riesgo biológico. Bueno, creo que ya estamos. Ahí le metemos. Se supone que en los que estamos aquí, obviamente trabajando, pues hay unos que obviamente pues van a ser redundantes. Pero la idea es que revisemos precisamente qué corriente tenemos en todos los puntos, cuáles son iguales, cómo están los sentidos. ¿Listos? Ahí ya estamos. Entonces, fíjense Uy, no. ustedes, corriente total, o la corriente que nos está entregando la fuente, 4 amperios. En este divisor, 4.01. En este divisor se va 1.01 y baja 3 amperios. Por acá baja 0.74 y por este lado va 0.27 de los 3. 27. A mí me dieron 4, 1.01 y 0.26. Ahí están. Ahí está. Ahí está, mira, sería 4, 1 y 0.26, el de esta tamaño. Bueno, aquí habría que revisar entonces análisis. Profe, en serio, dejo Tapabocas. el tapabocas. Tapabocas. Este es comodito. Me compré uno disque antifluido y esa vaina es como si uno tuviera un bozal de ahogo. Ahoga uno. Sí, esa vaina ahoga hartísimo. Estos no, esta vaina no sé si se lo puede dejar todo el día, pero esos disque antifluido, esa vaina es para morirse. Bueno, Para sacarle la plática a uno. entonces, aquí habría que revisar varias cosas, porque fíjense ustedes que tenemos, ¿cuántas corrientes tenemos aquí en total? Fíjense ustedes cuántos valores tenemos. Tenemos 4, 3, 1, 0.24 y 0.27. ¿En total? 6 corrientes. No, pero no, diferentes. Ah, ok. Diferentes tenemos, mire, 1, 2, 3, 4, 5. No. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. 5 corrientes diferentes, ¿cierto? Sí, porque Sí, la porque que entre hay la en la resistencia 5 última y 6 es la malla es misma. en serie. Exacto. Esta de Es en 0.27. serie. Quitemos, por ejemplo, este de acá. Efectivamente, eso es lo que les decía. Sabíamos que era redundante, pero quería ponerlo para simplemente poner uno por resistencia. Pero ya sabemos que está ahí.
Sí, señor. Tenemos en total tenemos cinco corrientes diferentes, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, en el análisis que tú hiciste, se me olvida tu nombre, qué pena. Lady. Lady, gracias. Lady, ¿te daba 4, 1.1 y 0.27? 26. Bueno, 26. Muy cercano. Sí. Sí, yo creo que estamos de acuerdo. El punto ahí sería definir precisamente por qué hay 5 corrientes y nosotros en Maya solo planteamos 3 corrientes, ¿cierto? Y de hecho yo lo hice por el otro lado y también me daban 5 incógnitas. Ok. 5 corrientes me daban. Ok. Pero yo creo que es que lo que pasa es que en el valor de 3 amperios, ese valor es de R2, ¿no? De la corriente R2. Entonces, I1 menos I2 por R2, ¿no? La corriente ahí en R2. Exacto, igual sería en R4, que Igual sería en R4, exactamente. tal cual, exacto. Entonces, precisamente sería eso. Es decir, que si nosotros, déjenme rayar por acá. Entonces, definiendo simplemente, ¿qué pasó? ¿Ustedes ven esa flecha que dice ahí Jimmy Melo? Y Señor, Sí, señor. señor, Sí, señor. Wow, aprendiendo a usar. Entonces, decíamos que esta sería I1, esta sería I2 y esta sería I3, ¿cierto? Y que efectivamente entonces las corrientes son, o bueno, por ejemplo la que pasa en R4 sería la resta entre la que va por R3 y la que viene por R5. Entonces ahora sí podríamos plantear correctamente, teniendo en cuenta estas corrientes, podríamos plantear correctamente nuestras ecuaciones y ver qué era lo que estábamos definiendo mal, ¿cierto? Nosotros sacamos unas ecuaciones. ¿Qué les parece? ¿Nuevamente planteamos las ecuaciones de Maya o eso ya está claro? ¿O qué opinan? no plantearlas. ¿Listos? Profe, a mí me Plantearlas, sí. parecería bien plantearlas también. Perfecto. Que las Sí, planteen. sí, estoy de acuerdo. Profe, porque es Apoyo que la moción con toda violencia. yo tengo una duda con respecto a decir, es que si yo estuve mirando ejercicios de mallas y nodos en internet, en Sí, YouTube, eso es lo que hay, ¿no? Pero exactamente. nunca muestran, por ejemplo, los ejercicios que muestran son siempre con dos fuentes de voltaje, nunca como este ejercicio. O yo no encontré un solo ejercicio donde estuviera planteado de esa manera. Ah, ok. Por ejemplo, la resistencia 6 podría llegar a ser una fuente de voltaje, entonces Exacto. ellos Sí, la plantean de otra manera. tal cual. Si quieres hagamos este y cuando Listo, profe. resolvamos le metemos una fuente de voltaje ahí en R6. Ok. Dale. Listos. Entonces nuevamente intentemos entonces parquemos por acá. Esto sería nuestra malla 1. Malla 2 y malla 3. Listo. Ahí, chingada madre. Vamos, ya. Listo. Entonces, ecuaciones de Maya. Tenemos. Entonces vamos con ¿Cuál era el primer paso? Definimos las corrientes. Ya sabemos el sentido de nuestras corrientes. Por las polaridades que nos están dando los amperímetros, efectivamente están bien planteadas. ¿Y qué más podríamos concluir ahí? Nos faltaría, pues, no, simplemente arrancar con las ecuaciones. Entonces decimos que la primera ecuación sería 10 voltios, ¿cierto? Que es la fuentecita. Entonces, por la corriente R1, la corriente 1, perdón, la de la malla 1, multiplicado por R1, que es un ohm, ¿cierto? Más, entonces, ahí dijimos que sería nuevamente corriente R1, no, falso, ahí es.
Corriente R2, ¿no? Corriente 1 menos corriente 2 multiplicado por 2 ohmios, ¿cierto? Sí. Profe, ¿me puede explicar por qué por menos? ¿Qué pena es menos? Ese era ahí, Elo. Viene ese punto. Nosotros planteábamos, entonces mira, vamos a escribir acá. Nosotros dijimos que en nuestro circuito, esto es más, si nosotros planteábamos el sentido de la, ¿cómo se dice? La corriente. Corriente, gracias, de la corriente como lo estamos planteando en la malla 1. Entonces, basados en ese sentido, íbamos a establecer la polaridad de nuestra resistencia. Sí, señor. Ok. Entonces, por eso nosotros decimos que cuando está esta corriente circulando, déjenme poner aquí el cosito este, listo. Entonces, viene la corriente circulando así, en el sentido horario, Horario. en la resistencia entra por más, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Eso fue lo que dijimos. Simplemente tenemos una corriente que está circulando y si entra por más, entonces ponemos perdón, y en la resistencia vamos a etiquetarla o vamos a darle la polaridad de la corriente entrando por el positivo. ¿Listo? Entonces, si tú te vas a la siguiente corriente, a la corriente 2, esa corriente va a entrar por el negativo. Por el negativo. Como esa corriente entra por el negativo, vamos a ponerla como Negativa. positiva, ¿de acuerdo? Si también Ok. entrara por el positivo, es decir, si esta corriente fuera en este sentido, la sumaríamos también. ¿De acuerdo? Ok. En el caso de que tenemos- ahí en R4 hubiese otra fuente de voltaje Por ejemplo, fuera en esa dirección, eso ahí entraría como positiva. exactamente. Y ahí, por ejemplo, ahí hay que hacer el análisis y al final uno se da cuenta que la fuente con mayor voltaje es la que define el sentido de las corrientes. Ya en el siguiente ejercicio lo miramos. ¿Listo? Bien. Listo, listo. Entonces, Lady, ¿claros? Sí, profe, mi pregunta es, con respecto a eso, es que casi que hay que analizar cada malla independiente, pero que en la malla 1 le afecta casi que el sentido de la malla aledaña. Exactamente. En Creo que este fue caso la 2. que nos equivocamos la vez pasada, que toca etiquetar por malla. O Entonces, sea que casi que, por ejemplo, en el otro lado, si fuera sentido horario, entra por menos y sale por más. hagamos la segunda y entonces y miramos, que creo que ahí fue creo que ahí es donde está el error. Entonces, en la segunda malla tendríamos 0 voltios igual a, entonces ahora sí, aquí la etiqueta, bueno, hagámoslo, lo voy a escribir primero que es que se me raya ahí. Entonces, R2. R2 entonces sería I2, que sería la positiva, ¿cierto? Menos I1. Y ya lo revisamos por qué, pero déjenme terminar de escribir. I1, eso sería por la resistencia 2, ¿cierto? Más. La siguiente que sería R3. Entonces esa sería simplemente I2, ¿cierto? I2 multiplicado por R3, que es 3 ohmios, más, ahora nuevamente lo mismo, esa sería la positiva, que sería I2, ¿cierto? Menos I3 multiplicado por R4, ¿cierto? Esa sería la ecuación. Ahora miremos qué pasa. Entonces, lo que nos dimos cuenta, lo que tú decías, el detalle es que aquí hay que cambiar la etiqueta de esas resistencias de acuerdo a la corriente de esa malla. ¿Listo? Entonces quiere decir, fíjate en esta resistencia, en R4. En R4 está entrando por arriba, entonces Por aquí le positivo. pongo el más, ¿cierto? Y por aquí abajo le pongo el menos, ¿cierto? Y en R2, si tú te fijas, entonces el más queda Entra abajo, por positivo. ¿cierto? Y el menos queda aquí arriba, Ok. ¿vale? Entonces, Listo. ahora, como ya tenemos esa etiqueta, entonces fíjate tú, en R2, la corriente I2 está entrando por positivo Positiva, y la sí. I1 Sí. está entrando por negativo, por eso la restamos. ¿Lo ves? Y multiplicamos. Ok. Ahora, fíjate en R4. En R4, entonces, I2 está entrando por positivo, por la etiqueta que pusimos, pero I3 está entrando por negativo, por eso va negativo.
¿Listo? Ok. Vale. Espere. ¿Qué, Juan? ¿Qué pasó? No entendí ahí el I3 porque es negativo. Mira, espérate, intento rayar aquí. Es que esto es difícil. Es que yo no, pero si no tengo Profe, a ver si entendí. Sí. Perdón, a ver si entendí. Tenemos 3 mallas, ¿cierto? Cada análisis se hace individual. Cuando llegamos a la malla 1, tenemos que en R1, el sentido de la corriente de la malla 1 entra por más y sale por menos. Sí, En la malla 2, en la misma resistencia de la malla 1, la corriente de la malla 2 entra por el menos de la malla 1 y sale por el más de la malla 1. O sea, se intercambian los sentidos de la corriente ahí. Eso es lo que causa que sea negativo, que se le reste la corriente. Exacto. Lo que, Entonces, al momento de hacer el intercambio, entonces también haciendo el análisis de esa malla, se cambia la polaridad, solo en esa malla. Exactamente, porque se cambia el sentido de la corriente en esa resistencia en especial. bueno, Lo mismo que pasa en R4 con la malla 2 y la malla 3. exactamente. Entonces, tú defines la polaridad por la malla que estás analizando. No, sí hay. ¿Sí? Entonces, Sí hay. voy a Sí. analizar chicos, qué pena que No. O sea, pues si actualmente hay daños, entonces... Bloqueen los micrófonos, por favor. Profe, no se escucha. Gracias, qué pena. No, es que creo que está ocupado, está ahí trabajando, entonces no hay problema, sino que... Entonces, chicos, nuevamente, exactamente, esa es la conclusión que llegamos todos. Tú vas a etiquetar los voltajes de acuerdo a la malla que estés haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente voy a hacer malla 2. Entonces, a medida que va circulando mi corriente, cada resistencia que veo, le voy poniendo un más a la entrada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en R3. Entonces, a ver, déjenme rayar acá. Entonces, viene aquí mi corriente, entonces aquí le voy a poner el más y aquí el menos, ¿cierto? Por aquí viene bajando, entonces aquí el más y aquí el menos. Aquí sigue circulando, por aquí da la vuelta, entonces tengo otra resistencia, entonces le voy a poner el más aquí abajo y el menos, ¿cierto? O sea, siempre entra por más. Exactamente, entonces ya etiqueté. Como ya etiqueté, entonces ahora sí puedo hacer el análisis con las otras corrientes. Entonces, fíjate que esta me quedó más, menos acá, ¿cierto? Y esta corriente viene así bajando, entonces entra por menos, quiere decir que la resto. Igual en la malla 3. Entonces, me viene aquí esta corriente, o sea, estoy analizando malla 2, ¿cierto? Malla Sí. viene aquí, ya etiqueté más, ¿cierto? Entonces, esta corriente I3 viene aquí, da la vuelta, y entra por menos. Por eso, Sí. el ejercicio le estoy poniendo. Sí, ahí va negativa la I3. Sí, señor, ya la entendí. Por eso es que nos dan los negativos. ¿Bien? Sí, vale. Hagamos el análisis a ver y miramos a ver. O sea que siempre debe restar en la corriente donde no se está analizando la malla, la corriente, ¿sí? ¿Cierto? Exactamente. O sea, por ejemplo, si yo estoy analizando la malla 1, tengo que restarle la corriente de la malla 2. Exactamente. Lo que intentamos cuando yo les digo que etiquetar los voltajes, entonces, es crear un procedimiento estándar para que si nos cambian la forma de las resistencias o alguna cosa, o si nos ponen más cosas, tengamos claro el concepto de por qué es menos o por qué es más. ¿Listo? Pero sí, lo que tú dices es cierto. O sea, es la parte como si resumiéramos todo. Como si fuéramos un equivalente. Pero bueno, sigamos por acá y planteemos ya la malla 3. Entonces nos da igual 0 voltios. Entonces 0 voltios igual a... Entonces aquí nuevamente etiquetamos, ¿cierto? Entonces si nosotros etiquetamos... No, pero bueno, escribámosla primero, que es que se me quita ahí. Entonces 0 voltios. Entonces primero R4, ¿cierto? Entonces R4 sería la positiva, que sería I3, menos la de la otra malla, que sería I2, multiplicado por esa resistencia, que sería 4 ohmios, más la del medio. Entonces, que esa simplemente tiene I3, ¿cierto? Esa la multiplicamos por R5, que es 5 ohmios, más I3 por 6. igual, I3R6. Esa no tiene pies de ahí. I3 por R6, que es 6 ohmios. ¿Listos? Bien. Ahí todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, sí, señor. Y lo que cambiamos aquí en R4, lo importante fue que nosotros con la corriente de esta malla, déjenme rayar por acá,
Entonces, como dijimos que la corriente de esta malla va en este sentido, entonces vamos a etiquetar, entonces ya este más no va acá, sino está acá. Y cuando hacemos este análisis, entonces si 2 está entrando por menos, por eso va negativo. Eso es lo único. Eso, o lo que tú decías, si es la malla que no estamos analizando, pues se resta simplemente. Oh, ay, auxilio. Auxilio, me borró. Profe, ¿Cómo lo Control digo? profe, Z. sería bueno, Pero ¿cómo lo profe, y digo? sería bueno de casualidad Sí, hacer Sí, porque esto es análisis de mallas, ¿no? Si fuera por nodos, entonces podríamos mirar quiénes entran y quiénes salen por cada malla claro, claro. para también saber el sentido del flujo de la corriente, si es positivo o negativo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, pero espérame que No sé estamos si con me hice- mallas. Espérame. Ah, perdón, profe, perdón. Control Shift Z. Espérenme a ver si se rehace. Control Shift Z. Ay, no funciona, auxilio. Control Shift Z. Maldición. Bueno. Ah, sí, aquí está. Ah, sí. Ajá. Bueno, entonces, ya tenemos nuestras ecuaciones de malla. Ya ahorita peleamos con nodos. Sigamos con mallas. Entonces, después de que tenemos ya nuestras 3 ecuaciones, lo que vamos a hacer es organizar, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que, pues, I1 por 1 es I1 más, entonces ahí, bueno, este multiplica, este 2 multiplica I1, entonces nos queda 2I1, ¿cierto? 2I1 más 1, entonces sería 3I1, ¿cierto? 3I1 más I2 nos quedaría menos 2I2. Menos 2 y 2. 2I2. Pongámosle paréntesis. Y más, pongámosle ahí 0 para que nos quede especificado, o sea, para que nos quede la malla bien, bien bonita. Entonces esto sería igual a 10 voltios, ¿cierto? Ahora, siguiente, malla 2. Entonces, de I1 tenemos menos 2 y 1, ¿cierto? Menos 2, Y 1. factor de I1. Bien, 1 y 2. ahora, de I3 tenemos 4 positivo, 5 positivo y... Ay, no, perdón, estoy en la malla 2, perdón. I2. Entonces de I2 tenemos 2, 3 y 4. Entonces 2 más 3 más 4, eso sería 9, ¿cierto? Entonces 9 y 2, ¿cierto? Más el último que sería I3, entonces sería menos, perdón, menos 4 y 3. 4 y 3. Y esto sería igual a 0, ¿verdad? Y por último, entonces nos quedaría abajo. Entonces, de I1 aquí no tenemos nada. Entonces sería 0 y 1. 0 y 1 más. Perdón, menos. Y 2. Entonces tenemos 4 y 2. 4 factor de I2 más. Entonces ahí sí las positivas. Entonces 6, 5 y 4. 6 más 4, 10 más 5, 15. 15. Y eso igual a 0. 15. Bien, todos hasta ahí de acuerdo, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Alguien dudas? Profe, Check. qué pena. No Tranquilo. entiendo de dónde sale el 0 y 1. El 0 y 1. Simplemente Sí, lo que señor. intentamos es, como tenemos una matriz de Ujú. 3 por 4, lo que intentamos es dejar todos los números claros para pasarlo a la matriz. 0 y 1, ¿de dónde sale? Quiere decir que en esta ecuación nosotros no tenemos ningún valor que multiplique a I1. Por eso I1 en esta ecuación vale 0. Ok, ok. Simplemente lo que queremos es dejar expresados todos los valores de la matriz para que a ustedes les quede como más claro que Ok. por qué cada uno. ¿Listos? Vale. Entonces al final Ok. nosotros simplemente tendríamos una matriz, ¿cierto? Que sería algo así. Entonces sería 3 menos 2, 0. Por aquí igual, le voy a dar aquí 10, ¿cierto? En la siguiente tendríamos menos 2, más 9, menos 4, por aquí 0. Y en la siguiente tendríamos 0, menos 4 y 15. Y por aquí 0, ¿verdad? Tendríamos esa matriz. ¿Cierto?
y pues ya vamos a buscar el método para resolver esa matriz. Entonces, déjenme por aquí nuevamente, paro acá y voy a buscar aquí en internet una calculadora de matrices. Pregunta, Lady, ¿la matriz te dio con esos valores? Sí, profe. Sí, me dio. 3 menos 2, 0, menos 2, 9, menos 4, 0, menos 4, 15. Ok, perfecto. Y 10, 0, 0, sí. Yo creo que entonces ya pues no le perdamos tiempo a eso. Llegamos al mismo punto, entonces simplemente la solución de esta matriz nos da efectivamente estos valores. Entonces nos Es una da, matriz de 3 por 4, ¿no? No de 4 por 3, que era uno de los errores que estábamos teniendo la vez pasada. Es de 3 por 4. primero las columnas, primero las filas, después las columnas. Sí, señora, sí. Perfecto. ¿Listos? Entonces ya tenemos claro en dónde estamos fallando en el análisis, ¿sí? Simplemente vamos a etiquetar los voltajes de acuerdo a las corrientes, pero de cada malla. ¿Listo? Entonces es como lo único importante. Después de que nosotros sacamos nuestras ecuaciones, de ahí para adelante es carpintería. ¿Sí? Es lo único difícil, sacar las ecuaciones. De ahí para adelante simplemente hacemos multiplicaciones, sumas y por último una solución de una matriz que pues lo mismo, es carpintería un poco más avanzada, pero carpintería. Profe, Es ¿profe, una ebanistería. pregunta? Así es. Dime, Ley. Profe, pregunta. En la tercera ecuación, cuando la despeja, dice 4 y 3, ¿cierto? Más 5 y 3, más 6 y 3. ¿Eso nos da 15? 4 más 6 más 5, sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Yo tengo 4 y aquí 6, 10 y 5, 15. Ah, sí, sí, perdón. Sí, estaba sumando una cosa mal aquí, perdón. Ok. Yo dije, pues casi siempre da 15. Perdón. A veces puede que cambie, puede que cambie. Bueno, entonces ahora, entonces la propuesta sería echarle una mirada a este por nodos. O le metemos la fuente de Sí, voltaje. ¿Qué opinan? no por nodos, Por profe, eso nodos sería primero. chévere. Nodos primero, Por listo. nodos. Bien, entonces planteemos nuestros noditos. Entonces voy a borrar aquí todo esto ahora. Pururururum, ¿dónde estoy? A ver, un momento, que es que esto es loco. A ver, pum, anotar, borrar todo. Bueno, listos. Entonces, nuestros nodos. Tendríamos, a ver, déjenme ver. Ese sería uno. Es que yo lo vi en internet, profe, y ese es, el primero es 1, el segundo es 2, el segundo es 3 y 4. Aquí hay, Pero los primeros no tendrían valor, porque la corriente es como la misma, por decirlo de esa exacto, manera. ¿cierto? Simplemente los nodos Correcto. son puntos donde entra una corriente y salen Y dos, o y entra dos y sale una, ¿cierto? se divide, profe, donde la corriente se divide, ¿no? Exacto. Entonces, en este que planteamos acá, entonces, no existiría porque la corriente es la misma, No, y en este tampoco. Ni el correcto. primero. Ujú. Entonces, Por ejemplo, la corriente de la resistencia 5 va a ser la misma resistencia de la resistencia 6. exactamente, lo que ya habíamos visto con el amperímetro. Sí, señor, correcto. Sí, señor. Perfecto. Entonces, hasta ahí. Profe, una pregunta. Sí, señor. Entonces, digamos que en las ecuaciones de mallas hay una ecuación por cada malla, ¿cierto? Y en las ecuaciones de nodos hay n ecuaciones Una menos ecuación, 1, perdón. ¿cierto? Por cada, digámoslo así, n ecuaciones menos 1 por cada malla que se encuentran, ¿sí? Uy, no, Digamos, en este caso hay 3 mallas, hay 3 mallas, salen 2 ecuaciones. seríamos dos nodos. Sí, Nodos. sí, te entiendo. Creo que sí tiene sentido. No le había echado cabeza, pero creo que es válido tu análisis. O sea, debería funcionar así. Sería 100, 100 mallas te da 3 ecuaciones, en nodos debería darte 2. Sí, exacto. El problema aquí, y fíjense ustedes el detalle, es que nosotros en total tenemos 5 corrientes y solo podríamos 5. hallar 2 ecuaciones de nodos. Ujú. Ajá. Entonces, Sí, A y B. exactamente, y creo que está el problema de con 2 ecuaciones despejar 5 variables. No haría.
¿Ves? Pero igual, sin embargo, las podríamos plantear. Entonces definamos y vamos. Profe, yo las planteé, ahí es donde le digo que las planteé en función del voltaje. Exacto, exacto. Yo las planteé primero en función de corriente, luego en función de despejando la ley de Ohm, y luego esa ley de Ohm la pasé en función todo de voltaje, porque es lo que sí tenemos. Y el valor de la resistencia. Al final, con la ecuación de nodos, casi que llegas a la ecuación de mallas. Correcto. Igual si quieres, y bueno, y si haciendo eso te dio lo mismo. Es que no lo terminé porque ahí fue donde me quedé. Ok. Me quedo en el planteamiento de las dos ecuaciones de los nodos. Ok. Quedé en las dos planteamientos. Ok, bien. Entonces hagamos una cosa. Simplemente pues vamos marcando nuestras corrientes, ¿cierto? Y vamos dándole nombres y vamos a ver viendo qué pasa. Entonces por aquí tenemos una corriente. Esta vaina está como muy grande. Esperen, cambiamos el formato de esto. Se ve como muy maluquito. Eso. Entonces por aquí tenemos una corriente, por aquí tenemos otra, por aquí tenemos otra, por aquí hay otra y por aquí hay otra, ¿cierto? Listos. Entonces ya démosles nombres. Perdón. Entonces esta sería I1, esta llamémosla I2, esta llamémosla I3. Ah, chingados. Se me perdió el mouse. Auxilio. Ya. Esta llamémosla I4 y esta llamémosla I5. Bien. Entonces, planteando ecuaciones de malla. De nodos. De nodos, perdón. Entonces simplemente tendríamos el nodo A, llamémoslo así. Entonces sería I1 es igual a I2 más I3, ¿cierto? Ok. El otro nodo sería I3 igual a I4 más I5, ¿cierto? Podríamos despejar I3 o reemplazar I3 arriba. Entonces nos quedaría I1 igual a I2 más I3, pero I3 ya dijimos que era I4 más I5. Más I5. ¿Cierto? Y también podríamos cambiar y decir que I1 es la I total, ¿cierto? Es la I que nos está la corriente que nos está entregando la fuente. Podríamos llamarla mejor I total. Un poquito para ir discriminando o ajustando nuestra ecuación. Entonces, fíjense ustedes, tenemos ahí, tendríamos esa ecuación. Esa ecuación. Podríamos entonces ir reemplazando voltajes. Ley de Ohm. Y mirar ahí ley de Ohm a ver qué onda. Pero, profe, ahí la tercera ecuación es la misma que la primera, ¿no? La tercera ecuación es la que usted acaba de plantear. La tercera, la de I total, es la misma que la primera. Sí, sino que se reemplaza el I3 Solamente por los reemplazó valores el que han I3 abajo. por los valores que corresponden Sí, no es una nueva ecuación, o sea, no nos dan ninguna otra información. Simplemente estoy haciendo un paso adicional. Un planteamiento diferente. Exacto. Básicamente ahí lo que hice fue eliminar una variable, que es I3. Y llegué a esa ecuación, donde están todas. Donde está I1 o I total, I2, I4, I5. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la otra, por ejemplo, que podríamos hacer ahí sería sacar la resistencia equivalente y obtener la I total. Eso podría ser también una operación que podríamos hacer, pero bueno, al final estamos haciendo nodos. Entonces, sigamos con la propuesta de Leidy. Entonces, Leidy dice que la I total sería igual a I2, pero I2, ¿cuánto vale? Entonces, voltaje en resistencia 2 sobre resistencia 2. Sí, voltaje en resistencia 2. Eso en función de voltaje sobre resistencia 2. Perfecto. Esto sería I2. Eso sería I2. Sí, más I4. Voltaje en resistencia 4 sobre resistencia 4. Ajá. Listo. Más
y 5, que Está sería en resistencia 5 sobre resistencia 5. sobre la resistencia 5. Ujú. Listos. Bien, ahí todos de acuerdo. Simplemente estamos utilizando ley de Ohm. Nada, Claro. nada más allá. Podríamos también despejar I total, despejar este de acá. Este sería igual a voltaje en R1 dividido Sobre sobre... resistencia 1. Profe, Ajá. una pregunta. Señor. Al momento de plantear la ecuación de donde está el voltaje de resistencia 4, el voltaje de la resistencia 4 sobre la resistencia 4, más el voltaje de la resistencia 5 sobre R5, eso no sería como una suma de fraccionarios, porque es que ahí se ve, como está entre paréntesis, pues se ve raro. Ah, ok. Sí, sí, claro. Tal cual, sí. Sí, es que es difícil. Como no tengo el esfero, no puedo rayar más claro. Pero sí, claro. Es una suma de fraccionarios. Es una suma de fraccionarios. Tendrías que hallar... Ah, bueno, por ejemplo, los valores de la resistencia los tenemos. Entonces esto sería Sí, correcto. simplemente 2. Profe, y también 2 y Perdón. 5. Ay, auxilio. Ay, chingada madre. Es que ya no me puedo volver a meter al cuadrito de texto. Pero bueno, hagan de cuenta que esa R es una división. Sí. Pero, profe, y ahí entonces reemplazaríamos, porque tampoco tenemos los voltajes, entonces sería como la resta entre los voltajes. Entonces, el voltaje de resistencia 2 sería... Podríamos hacer la solución lo que decía Daniel. Podríamos, por ejemplo, decir entonces aquí que voltaje en R1 sobre 1, pues es el voltaje en R1, ¿cierto? Igual a voltaje, estamos sumando fraccionarios. Entonces, ¿cuál sería el común denominador? ¿Sería 20? Pongámoslo 20. 20. Entonces, todo esto sobre 20, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto multiplicamos 2 para que no? Entonces sería 10 BR2. BR2. Esperen, le ponemos paréntesis a esta vuelta para que no nos confundamos. Aquí, más 4 por 5, 5 BR4. Más 5 por 4, 20. Entonces sería 4 BR. Resistencia 5. Todo eso sobre 20, ¿cierto? Uh-huh. Ahí, hasta ahí llegué. Podría pasar este 20 aquí a multiplicar. Y se tendría que ver que 1 es igual a de todo eso. Pero pues no tenemos los voltajes. Pero ahí no tenemos el voltaje de la resistencia 1. A ver, sí. volvamos a la simulación. Y pongamos aquí. Sí, profe, ¿no? ¿No tenemos 10 voltios? 10 voltios, que es la fuente, y la resistencia 1 es la entrada del voltaje. Sí, 10 voltios. Un momentito. O sea, este voltaje resistencia 1 debería ser 10, ¿no? Sí, correcto. De ese voltímetro, entonces vamos a conectar un voltímetro entre las terminales de la resistencia 1. Y simulemos. 4.1. Menos 4. No, 4. 4.1. 4. 4 voltios, no los 10 voltios. Fíjense ustedes que es que ahí esa fuente está viendo dos resistencias en serie al final. Sí, porque está viendo R1 y R2 en serie. Exactamente. O sea, R1 y R2 equivalente. Que ahí Exacto. Tiene todo lo que está allá. O sea, Yo lo planteo diferente a como usted lo planteó ahí en la ecuación del nodo. bueno, pero ¿cuántas ecuaciones, cuántas incógnitas te dieron? Es que yo reemplacé, yo hice, al final me quedó, por ejemplo, en el nodo A, la ecuación es voltaje en el nodo A menos voltaje en el nodo B sobre resistencia 1, más voltaje, el voltaje que tiene que 0 voltios menos voltaje en resistencia B. No, pero ¿cuál sobre resistencia. 0 voltios? ¿Cuál voltaje a 0 voltios? El que está abajo, el que planteamos en el que el tomó de voltaje tierra. en resistencia 2, sí, el que montamos en... Hiciste
Ok, o sea, hiciste la diferencia de potencial entre esos dos. Pero, Sí, correcto. o sea, básicamente, al final, hagamos el ¿Lo análisis mismo? que hagamos por el lado de las corrientes, tenemos más corrientes que las ecuaciones que podemos sacar. Ok. Entonces, y lo intentamos, llegamos a una ecuación, Lady llegó a otra, ¿sí? Podemos llegar, o sea, obviamente despejar, ustedes saben que podemos a ley de Ohm y jugar y despejar, pero al final vamos a tener más incógnitas de las que podemos despejar. Entonces, ahí precisamente viene lo importante o la clave de cómo arrancar el circuito ¿Cuándo? y de qué método elegir para analizar el circuito, que era lo que yo les decía. Lo primero que hacemos es, bueno, muéstrame cuántas corrientes tengo. Ah, tengo 5 corrientes. Ahora, ¿cuántas mallas tengo? Tengo 1, 2, 3 mallas. ¿Y cuántas ecuaciones puedo sacar por malla? 3, ok. ¿Y cuántas puedo sacar por nodos? Solo 2. Entonces, mejor hagámoslo por mallas. ¿Listo? Entonces, eso sería hoy. Ya. Creo que ya estamos un poco más claros en mallas. La próxima clase entonces revisamos a ver cómo es análisis por nodos, un ejercicio que sea ideal para nodos y planteamos ecuaciones por nodos. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, Profe. muchas gracias por conectarse. Listo, profe. No, profe, Eso. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Que tengan muy buena Gracias. como cortica la clase hoy. Sí, hoy estuvo como cortita, se me hizo. En También. serio, se me hizo. Entramos tarde. El profe está distinto. en su finca. Ah, ¿está en San Andrés, profe? Me vine en mi avión a San Andrés. Por lo aquello el gatico. Por aquello de ir a visitar el gatico, llevar el gatico a la playa. No, muchachos. Profe, buenas noches. Gracias. Igualmente, Hasta luego, Buenas noches, muchachos. gracias. Profe, muchas Dale, gracias. gracias. Nos hablamos. Chao, chao. Gracias, profe. Tenemos por acá. Que descansen.